¿Estás buscando una bicicleta para practicar cross country? En el mundo del mountain bike vamos a hablar hoy de la Trek Super Caliber, una bicicleta muy potente que creemos que es una de las mejores en el mercado para este tipo y estas características de deporte. Así que acompáñanos que la vamos a desmenuzar línea a línea. Trek Super Caliber debutó en el año 2019 como una bicicleta para cross country, para trayectos cortos. Es construida en una tecnología distintiva llamada IsoStrut, básicamente que tiene un diseño con una suspensión bastante particular y bastante mejorada. A pesar de las mejoras en la suspensión para el performance, está claro que la nueva Trek Super Caliber 2024 no tiene ningún tipo de competición en cuanto a la eficiencia que otorga al momento de pedalear. Un overview rápido de la nueva Trek Super Caliber. La nueva Trek Super Caliber se mantiene con una suspensión creada específicamente para carreras, diseñada para competir en las categorías de cross country para las exigencias de los speedsters más rápidos en las carreras. Compite directamente con la Scott Spark RC, con la Specialized Epic o con la Giant Atem. Estas son las categorías de las otras marcas que compiten directamente con la Trek Super Caliber 2024. En cuanto a la geometría y los cambios a la geometría, ha habido algunos cambios y algunas mejoras en la Trek Super Caliber 2024. Vas a encontrar 110 milímetros de un fork en la parte delantera, que es posible moverlo entre 100 a 120 milímetros dependiendo de cómo tú te sientas con la geometría de la bicicleta. Es bastante ajustable, recordemos que esto es una bicicleta para tipo cross country y no una bicicleta de enduro, por lo cual el tipo de suspensión o el tipo de shock delantero es completamente distinto. En este caso, la presentación de la Trek Super Caliber viene con un Rock Shock Seat o SID, como más te guste llamarlo, y da entre 100 a 120 milímetros de recorrido. Sobre las distancias o las tallas, vemos que Trek sigue manejando las tallas S, M, M, L y XL, todas en presentación de 29 pulgadas en el aro, y dependiendo del tamaño de la talla que vayas a usar con la bicicleta va estrictamente relacionado con la talla o el largo de tus piernas y de tu torso. Para ello puedes consultar las tablas disponibles de Trek, que comúnmente las puedes conseguir en Google o en cualquier otro buscador en internet. ¿Qué te ha parecido lo que hemos venido charlando hasta el momento? Te invito a que te suscribas al canal, te dejo un tiempito para que le des clic y que le des también clic a la campanita, danos tu like y de esa manera podamos estar constantemente en contacto y puedas estar viendo todos los videos que semana a semana distribuimos para ustedes. Todos los modelos vienen con un dropper, eso es una cosa muy buena por la parte de Trek, así que la Super Caliber no deja obviamente de escapar de ello. Viene con un dropper bastante interesante, bastante rápido y que es de muy fácil mantenimiento. En cuanto al precio de la Super Caliber SL 9.7 viene por el orden de los $8.900 a $9.200 dólares, dependiendo de la localidad de tu país. Puede cambiar obviamente a la tasa del ratio. Las especificaciones de la Trek Super Caliber en el 2024, el marco es un marco de carbono con tecnología IsoTrust en la suspensión, ya hablamos un poco de eso. Viene con un RockShox SID con la suspensión, con un Rush RL Damper, tiene un lockout de 44 milímetros y un offset de 110 para el recorrido. El shock también viene un RockShox SID Deluxe, viene por 240 con 40 milímetros de recorrido. Las ruedas son prácticamente las mismas que usa la gente de Trek, las clásicas conocidas de la marca Von Rayer. En este caso viene con aros que son de carbón en 29 milímetros. Las llantas o los neumáticos vienen con neumáticos también Von Rayer Saint-Anne 2.4 adelante y 2.4 por 29 atrás. En cuanto a la caja de cambios, al cassette y a los cambios en general, viene completamente construida con tecnología alemana SRAM GX Eagle AXS con una transmisión de 1x12 y en 34.3 para el crankshaft y 1052T para el cassette, lo cual te da bastante amplitud para poder pedalear
en los senderos, tanto en las partes planas como incluso en esas subidas tediosas que requieren una bicicleta bastante ligera pero que al mismo tiempo tenga una muy buena prestación en la relación de subida. En cuanto a los frenos, también vienen construidos con tecnología SRAM, son con 4 pistones de 180 milímetros en la parte delantera y 160 milímetros en la parte trasera en cuanto a los rotores. El asiento, ya dijimos que es un Bonrager, viene con un dropper de 31.6 milímetros de diámetro y que su recorrido son 100 milímetros para la talla S, 125 milímetros para la talla M o ML y 150 milímetros para la talla LXL. La diferencia del recorrido de los milímetros en el asiento es obviamente estrictamente relacionada y proporcional al tamaño del marco. Su peso confirmado son 11.62 kilogramos, lo cual la hace una bicicleta muy ligera y muy rápida para el mundo del cross country.